Tomen sus asientos. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Hoy nos sentamos, como todos los domingos, a celebrar su victoria. A celebrar su victoria. Gloria a Cristo. Bienvenidos. El tema de hoy es perfeccionados en el amor. Perfeccionados en el amor. Y hablar de este tema no hace falta ser sobremanera perspicaz, astuto o sabido, como decimos vulgarmente en nuestro argot criollo, ¿verdad? Para darnos cuenta de que uno de los síntomas más acentuados en nuestros días es la actitud al miedo. No hay que ser tan entendido en esto para darnos cuenta de que en nuestros días lo que predomina es una actitud al miedo. Esta actitud al miedo, en sus diversas manifestaciones, grados, modalidades, predomina en la gente. Hoy es común ver la gente que está con miedo. El otro día me fui a pagar los impuestos de mi casa al municipio y yo estaba llegando y un señor de lejos me vio que estaba sin mascarilla y me dijo: ponte la mascarilla. Entonces, la actitud del miedo. Entonces el miedo está predominando en diferentes manifestaciones, grados, modalidades en las personas. Y el pueblo de Dios no es la excepción. El pueblo de Dios no está exento de esto. Porque muchos creyentes alrededor del mundo están siendo tentados a actuar con turbación y angustia. Mucha gente, hermanos. Pero sobre todo con temor, con miedo o con pánico. Lo hemos visto, me consta, lo hemos experimentado en algunas medidas, pero solo basta, como dije, mirar alrededor nuestro y darnos cuenta que realmente la gente está con mucho miedo. Por supuesto que sentir temor no constituye novedad alguna en estos tiempos. No debe sorprendernos que la gente esté con angustia, con temores, porque es una reacción humana exclusiva de muchos años. Desde el comienzo de la humanidad, esto ha sido una reacción en los seres humanos, porque existe desde los inicios de la humanidad. Pero yo quiero explicar un poquito qué es el temor, qué es el miedo, qué es el temor. Habitualmente es definido el temor como un sentimiento de angustia ante la proximidad de un peligro real o imaginario. Porque muchas veces es un temor real, pero otras veces, y por lo general, la gente se imagina y se crea temor de las cosas. Desde el punto de vista bíblico, el temor es una forma de esclavitud. Es una esclavitud que impide y que detiene a los creyentes el poder participar de todo el bien de la vida de Dios para nuestras vidas. El temor es la habilidad de ver un problema o cualquier circunstancia bajo la realidad y la perspectiva de uno mismo o de otras personas. Es el temor. Temor del hombre es ver la vida determinando valores y acciones sin el señorío de Jesús. El temor del hombre siempre se enfoca en lo temporal y en lo egoísta. Pone la mira en las cosas de los hombres y pone la mira en las cosas de la tierra. El temor también tiene la habilidad engañosa de influenciar, de afectar nuestra vida diaria. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el temor nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba las decisiones sabias
y nos roba hasta el futuro. Pero no tiene que ser así. En el pueblo de Dios no deben ser las cosas así. ¿Por qué digo esto? Porque los hijos de Dios, los creyentes, ¿cuántos son creyentes aquí? Los hijos de Dios hemos sido llamados a vivir y a caminar solo en el temor de Dios. Y no en la esclavitud de otros temores y otros miedos. Hay 3 puntos que quiero en esta mañana explicarlos un poquito, 3 aspectos. Y el uno de ellos es el temor, explicar el temor, que es el efecto del pecado. El temor es el resultado y las consecuencias del pecado. En primer lugar, veamos en el Edén qué pasó. En el Edén sucedió algo interesante. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos desobedecieron a Dios en el huerto. ¿Y qué pasó? Se separaron de Dios. Ellos se separaron de Dios. Ellos quisieron decidir por sí mismos. Y como resultado, ellos comenzaron a desarrollar temores. Todo tipo de temores. Dice la palabra que se escondieron al escuchar la voz de Dios. Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por temor. Este temor los llevó a esconderse. Este temor los llevó a culparse mutuamente. Y el temor los llevó finalmente a culparlo a Dios de todo. Génesis 3:8. Vea lo que dice la palabra, lo que declara la palabra. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué pasó? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, ¿y qué más? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos, hermanos queridos, aquí vemos el hombre entregado al pecado quedó presa del temor. Ellos, por el sentimiento de culpa y por la conciencia del pecado, hizo que ellos se volvieran intranquilos, asustados y temerosos. Otro ejemplo, vemos en 1 Samuel un hecho de un hombre, un rey llamado Saúl. Saúl, el pueblo le exigió a Dios y le dijo: queremos tener un rey que nos gobierne como otras naciones. Ya no queremos un rey, ya no te queremos a ti como rey, sino que queremos un rey humano. Y Dios escuchó la voz del pueblo, el sentir del pueblo, y les dio un rey. Pero vemos que, hermanos, que este rey, por su desobediencia, lo llevó a la ruina. Y vea lo que pasa. Este rey Saúl, hay un hecho donde ofrece un holocausto. Y le hace un holocausto a Dios para pedirle la victoria sobre los enemigos. Pero este hombre, llamado Saúl, rey de Israel, hizo ese holocausto y lo hizo por el temor del hombre. Por el temor del hombre. ¿Y qué pasó? Dios se le aparece a Samuel y le dice: me pesa haberlo puesto a Saúl como rey. Porque, hermanos, vemos usted, lea en su casa, el rey fue rechazado y perdió el reino. Pero quiero que vea solamente el verso 24 de 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, después que Dios ya lo había desechado: yo he pecado, dice, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, le dice al profeta Samuel. ¿Por qué? Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Qué había en el corazón de Saúl? Temor del pueblo. Perdona pues ahora mi pecado. Mire, es decir, que el temor a los hombres lo llevó al fracaso como rey. El temor a los hombres.
Como vemos aquí en estos ejemplos que hemos puesto, el miedo es una fuerza destructiva. Y es una fuerza destructiva que esclaviza. Aún las cosas buenas que tratemos de hacer terminan convirtiéndose en esclavitud. Si la razón por la que no hacemos es el temor del hombre, entonces se vuelve esclavitud. Iglesia, mire esto. El hombre hace muchas cosas por el temor. A veces hacemos muchas cosas por el temor. Y lo hemos visto con estos ejemplos. El temor del hombre les puso lazo y les puso trampa. Por tanto, el espíritu de temor es esclavitud y es muerte. De esta esclavitud y muerte es que nuestro glorioso Cristo vino a libertarnos y a rescatarnos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Con qué propósito? Para aprender a vivir a plenitud el amor del Padre y disfrutar de su gracia. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, ¿sabe usted que el diablo utiliza lo creado y lo distorsiona? Todo lo que Dios ha creado, Satanás lo distorsiona. Así fue como engañó al primer hombre y a la primera mujer en el Edén. ¿Qué hizo? Distorsionó la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para crear una mentira. El diablo distorsionó la palabra y distorsionó la verdad y creó una mentira. ¿Y qué pasó ahí? Y cuando damos lugar a la mentira, el temor ya tiene un poder efectivo sobre cada uno de nosotros. Satanás distorsiona porque todo lo que él hace es distorsionar las cosas de Dios. Dice la palabra en San Juan capítulo 8, verso 44, que él es el padre de la mentira. Su esencia es la mentira. Y cuando habla, él habla de su naturaleza de mentira. Iglesia amada, no se me distraiga. La verdad es de Dios y la mentira es de Satanás. Él es distorsionador de todas las cosas. La verdad es la realidad de Dios y la mentira, la falsedad, es la realidad del diablo. Cada vez que Satanás nos habla, él miente. Y lo hace para crear una realidad distorsionada. El diablo nos miente para que los problemas que estamos enfrentando parezcan más grandes que las soluciones que Dios tiene para ese problema. Y son soluciones que ya las tenemos porque Cristo las hizo posible. El distorsionador nos hace conscientes de lo que nos hace falta, pero Dios nos hace conscientes de lo que usted y yo tenemos en abundancia por ser hijos de Él. Tan abundante es lo que Dios nos da que nos sobra y nos sobreabunda. Filipenses 4:19 declara el apóstol Pablo eso. Sin embargo, las mentiras del diablo nos presentan escasez. Siempre nos presentan, hermanos, y nos hace creer que nuestra seguridad depende de nuestro trabajo, nuestro salario, hermanos. Pero el Espíritu de Dios siempre te recordará la verdad que apunta a la plenitud que tú y yo tenemos por Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos, dice Pablo en Efesios 1:3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿Por qué? Por causa del amor perfecto. Somos la plenitud de Dios y no nos falta nada. ¿Por qué no nos falta nada? Porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y Cristo es todo lo de Dios para nuestras vidas. Cristo es la plenitud de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo trabaja el distorsionador? El distorsionador, como hemos declarado, no es nada más y nada menos que Satanás.
Él es quien produce la distorsión. Es Él. La distorsión cambia nuestro enfoque y nos pone un enfoque de mendigo y no un enfoque de rey. Él hace que tengamos un enfoque de temor del hombre y no de temor de Dios. El temor del hombre es una enfermedad paralizante en el corazón. Este temor causa que los creyentes pierdan valor, pierdan valentía y pierdan osadía para actuar. Hace que la gente tome un camino que en apariencia luce más seguro o más prudente, pero en verdad es el camino del miedo, el camino de una persona, un creyente paralizado. El temor del hombre te hace recurrir en primer lugar a soluciones que no lo son, debido a que abrazaste la distorsión de la realidad. El temor del hombre es aquello que consideramos valioso según lo que piensa cierto grupo, cierta familia o cierta élite social. El temor del hombre es aquello a lo que corremos en primer lugar según la mente y según los valores del distorsionador. Pero iglesia, el temor de Dios es aquello a lo que, hermanos, corremos primero según la mente de Dios. Mire, el temor fortalece la condenación, fortalece la desilusión y fortalece el resentimiento. Todas estas cadenas son los mayores paralizantes en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, el temor separa al creyente de su utilidad, de su productividad y de su efectividad, y lo vuelve vulnerable, frágil y sin poder. Pregúntese, no quiero ofender a nadie, pero pregúntese por qué la iglesia de Cristo ha perdido tanto poder en estos tiempos. ¿Por qué los líderes espirituales de esta nación se esconden, callan? ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido el poder. ¿Y por qué ha perdido el poder? Por el temor y el miedo de los hombres. Segundo lugar, el temor nos impide participar de la vida de Dios. Y hay muchísimos ejemplos por el tiempo. Hoy tenemos Santa Cena, pero solamente quiero que veamos un ejemplo. El pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Vea cómo se rebelan con Dios por un informe de miedo. Si usted va al libro de Números, usted lee el número 13, capítulo 13. Dios le dice a Moisés que envíe espías a explorar la tierra prometida. Fueron 12, uno de cada tribu, y los 10 llegaron con un informe de miedo. 2 llegaron con un informe diferente. Y vemos allí en el capítulo 13 que el informe que dan al pueblo fue un informe de miedo, de pavor, de desesperación. Pero vea lo que dice el capítulo 14, verso 1. ¿Cómo reacciona el pueblo? Por un informe de miedo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Vea. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, porque el miedo se apoderó de sus corazones ya, escuchando el informe negativo. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Y mire lo que dice el verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Qué estaba hablando? El espíritu de temor en ellos. El miedo los atrapó, hermanos. Hablaban de temor,
Verso 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Como vemos, Dios lleva a los israelitas al desierto. La pregunta es, ¿por qué los llevó al desierto? ¿Por qué los llevó al desierto? Los llevó allá para que ellos disfrutaran su presencia, para que ellos gustaran la presencia de Dios, para que ellos vean un Dios maravilloso, misericordioso, que los conducía con protección, con amparo de su mano. Entonces Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para que ellos disfrutaran de su presencia y que ellos vayan y procedan a la tierra prometida. Pero vemos aquí, hermanos, que una y otra vez, ¿qué querían? ¿Regresarse? El temor los volvió a esclavizar. Ellos querían regresar a Egipto. Sin embargo, se quejaron y lloraron por miedo a lo que les acontecería en el desierto. Desarrollaron un miedo en sus corazones. ¿Por qué razón? Porque dentro de la esclavitud se habían acostumbrado a hacer todo lo posible para vivir según sus fuerzas. Y el temor les impedía depender de Dios. El temor les impedía ver a Dios. El temor les impedía ver el obrar maravilloso de Dios en sus vidas. El temor los llevó, hermanos, a cerrar sus ojos y no ver que Dios los estaba cuidando, protegiéndolos en el desierto. En Egipto el pueblo de Israel se acostumbró a vivir de la mejor manera, pero dentro de sí eran esclavos bajo los demonios paganos. Esa esclavitud permanecía en sus corazones. Eran esclavos del temor. Y eso no les permitió a ellos depender de Dios. No les permitió disfrutar de la presencia de Dios y tampoco les permitió disfrutar de la tierra prometida. En otras palabras, se perdieron todo. Todo el bien de Dios lo tiraron por la borda. Eran libres físicamente, pero seguían siendo esclavos en sus corazones. ¿Por qué? Por el temor, por el miedo. Hay mucho que hablar sobre esto. Lucas 15 hay un ejemplo también. Ustedes conocen la parábola del hijo pródigo. Y vemos allí que conocemos la historia del hijo menor, cómo derrochó la herencia de su padre, cómo disfrutó y cómo la malgastó y todo el asunto. Pero vemos la actitud del hijo mayor. Dice la palabra que el hijo mayor en Lucas 15, verso 25, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, porque estaban haciendo fiesta. El padre quiso hacer fiesta porque su hijo había regresado. Dice, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y 27 le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. El hijo mayor estaba enojado. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, mire, no dijo mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Cómo vemos aquí la actitud de este hermano mayor, este hijo mayor? Todo era suyo, hermanos. Pero ¿qué pasó? No disfrutó. No participó de la herencia. No disfrutó del amor del padre. Mas el hijo menor fue recibido por el padre, a pesar de que se portó sin vergüenza, pero sin embargo disfrutó la herencia y disfrutó el recibimiento. Qué contraste, ¿no? El temor en el corazón de este hijo mayor lo llevó a juzgar la bondad de su padre para con su hermano.
y terminó juzgando a su propio hermano. El temor no le permitía recibir el amor del Padre y mucho menos ser canal de ese amor para su hermano menor. La actitud de él debería ser de regocijo. Qué bueno, mi hermano regresó, gloria a Dios, pero no, se perdió disfrutar la presencia. Se perdió. El hijo mayor, debido a la esclavitud del temor, su corazón buscaba disfrutar fuera del Padre. Hermanos, escúcheme esto. El temor nos lleva a disfrutar muchas veces las cosas de afuera y no disfrutar toda la abundancia que tenemos adentro. El temor, hermanos, nos hace sentir abandonados, sin morada, desechados. Escuche, cuando los problemas y las circunstancias surgen, el espíritu de temor nos hace poner la mirada ¿en dónde? En los problemas. El espíritu de temor nos hace centrarnos en los problemas, porque el espíritu de miedo se enfoca en solucionar problemas. El temor es una naturaleza presente en el viejo hombre. Es una esclavitud presente en el alma por causa del pecado. Pero Dios proveyó en Cristo la victoria sobre el temor. Para que usted y yo ya no vivamos, los hijos de Dios ya no vivamos en el temor, sino que vivamos en su amor. En su amor. El amor perfecto es la vida de Cristo. Iglesia amada, la salvación de Dios por medio de Jesucristo proveyó la victoria sobre el temor. Escúcheme, esta gloriosa salvación que usted y yo tenemos nos da el regalo del amor de perfección. Lo dice el apóstol Juan, en 1 Juan, vamos a 1 Juan capítulo 4, verso 9, y ahí nos aclara esto. La palabra de Dios nos muestra esta verdad. Dice la palabra en el verso 9, 1 Juan 4, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. El amor en perfección es el Hijo unigénito. Para que vivamos por Él, dice, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Mire, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Hijo es la plenitud del amor en perfección. Verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, dice Juan, en que nos ha dado de su Espíritu. 14, y nosotros hemos visto, dice Juan, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Dios permanece en Él y Él permanece en Dios. Y nosotros, dice Juan, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, ¿qué pasa? Permanece en Dios y Dios permanece en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Con qué propósito? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el 18 lo aclara más. En el amor, ¿qué pasa? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si le estoy enseñando esta verdad es para que usted continúe siendo perfeccionado en ese amor. Termina el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta es una gloriosa verdad, iglesia amada. Y esta verdad debe sorprendernos, asombrarnos y al mismo tiempo traernos libertad del temor.
Nada, solo Cristo nos libera y nos liberta del temor. Escúcheme esto, el temor es esclavitud. Iglesia amada, el temor es esclavitud. El amor es libertad. Amor es libertad. Temor es esclavitud, pero el amor es libertad. Todo lo que está fuera de Cristo es un amor imperfecto. Solo Cristo es amor perfecto. Solo Cristo. En el amor perfecto está la plenitud del Padre. Ahí está la plenitud de nuestro Padre. En el amor imperfecto, ¿qué hay? Solo temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Pero ¿qué sucede cuando andamos en el amor imperfecto? El amor imperfecto no puede echar fuera el temor, sino que el amor imperfecto es la base para el temor. Esto significa que cuando yo tengo una satisfacción definida fuera de Jesús, allí va a operar ¿qué? Temores. Cuando yo tengo verdad definida fuera de Jesús, allí lo que va a operar es temor. Cuando yo tengo realización definida fuera de Jesús, allí va a operar el temor. Toda felicidad, toda paz, seguridad, identidad definida fuera de Jesús son terrenos del temor. Son terrenos del temor. El temor es el resultado de poner nuestra vida o mi enfoque en un lugar equivocado. En un lugar equivocado. Cuando mi amor está fuera de Dios, ¿el resultado cuál es? El temor. Por poner mi amor fuera de Dios es someterme al dominio del temor. Es estar bajo el dominio del temor y hará que todo en nosotros quede bajo esa opresión. Todo, hermanos. Nuestros valores van a quedar en opresión. Nuestras realizaciones allí, en el temor. Nuestra estima, nuestra seguridad, todo estará bajo la opresión del temor. Todo. El apóstol Pablo hace una oración a los creyentes de la iglesia que estaba en Éfeso y les dice: yo oro por ustedes para que puedan comprender por el Espíritu Santo las dimensiones del amor de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, verso 14. Pablo haciendo esta oración por los creyentes. Y dice el verso 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, mira, Pablo está orando para que la iglesia reciba, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Iglesia amada, necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu para conocer la plenitud del amor de Dios. Para que habite Cristo, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ojo, no dicen temor, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto significa, hermanos, que al comprender las dimensiones del amor de Dios, vamos a experimentar la vida del poder del Padre. Vamos a experimentar una vida gloriosa. Este pasaje, como vemos, nos explica que nuestro llamado es conocer, creer y permanecer. ¿En qué, pastor? Permanecer, conocer y creer en la anchura, la longitud, la altura y la profundidad ¿de qué? Del amor de Cristo. Ese amor es el que excede toda situación, toda circunstancia, y solamente así somos llenos de la plenitud del Padre. Conocer el amor perfecto, iglesia amada, produce en nosotros la experiencia de la plenitud del Padre. El poder de la vida de Jesús era porque Él permanecía en el amor de su Padre.
Cristo permanecía constantemente en el amor de su Padre. Por esa razón es que Cristo pudo caminar con poder en esta tierra. Cristo caminaba con autoridad, con denuedo, con poder. ¿Por qué? Debido a que Él permanecía en el amor de su Padre. El cielo, dice la palabra, que se abrió varias veces. ¿Para qué? Para hablarle. ¿Y qué le hablaba? El Padre le hablaba declarando que aprobaba todo lo que su Hijo hacía. Declaraba que estaba complacido con Él. Declaraba que lo amaba y que le estaba entregando todo dominio aquí en esta tierra. ¿Por qué? Por conocer el amor del Padre. Por vivir complacido, satisfecho en el amor del Padre. El amor perfecto es el único pase para experimentar esa vida única. El amor perfecto que está descrito en Efesios 3, hermano, es la fórmula o es la clave para vivir una vida victoriosa en esta tierra. El amor perfecto es comprender que la vida plena es la vida de Cristo. El amor perfecto es comprender que todo se basa, todo se centra, todo gira solamente en Cristo. En otras palabras, el amor perfecto es Cristo y su obra. Es Cristo y su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a su nombre para siempre. Pablo le dijo a Timoteo alguna verdad gloriosa. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, el espíritu que recibimos es el espíritu de Cristo. Segundo de Timoteo capítulo 1. Mire lo que Pablo le declara y le descubre al corazón de Timoteo lo siguiente. Verso 6. Segundo de Timoteo 1:6. Por lo cual le dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuál es ese fuego? ¿Cuál fue esa imposición? Porque dice, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow. Esta verdad, hermanos, es crucial para estos tiempos. Porque usted y yo, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que fuimos cambiados a una nueva naturaleza, hemos recibido el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, hemos sido traídos a una nueva realidad que ya no está condenada al temor, a toda esclavitud, al temor, hermanos, sino que el temor ha sido despojado de nuestras almas por el poder de Cristo. Y cada creyente es portador del Espíritu de Dios. Todos los creyentes somos portadores del Espíritu de Dios. Esta es una maravillosa impartición, hermanos, que Dios nos ha dado. Imagínense haber recibido el Espíritu de poder, el Espíritu de amor, el Espíritu de dominio propio, porque Dios no da espíritu de cobardía. Dios no da espíritu de temor. Dios nos da espíritu de miedo. Él nos da el espíritu de poder, hermanos, ¿para qué? Para ser victoriosos como hijos de Él. Romanos 8:14, Pablo dice lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, o sea, no habéis recibido el espíritu de temor, para estar otra vez sujetos en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hermanos, iglesia, escúcheme, tenemos el espíritu de adopción de Dios. Y ese espíritu nos liberta y nos da la relación de hijos para con nuestro Padre Dios. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Y este espíritu nos da el acceso al increíble privilegio, mire, el increíble privilegio de mostrar a nuestro Rey y a todo su reino en nuestras vidas. Le tengo buena noticia.
Este es un hecho consumado. Esta es una realidad consumada hace 2022 años. Tenemos el espíritu de adopción de Dios y eso es un hecho real. Hemos recibido el espíritu de adopción y esta realidad nos capacita en una relación perfecta como hijo del Padre. Ahora tenemos la confianza de llamarlo Padre. Antes no, pero ahora por ser hijos, tener el espíritu de adopción, le podemos llamar Padre. Iglesia amada, usted y yo tenemos el espíritu de resurrección en nosotros. Y ese espíritu de resurrección es el canal para expresar la verdad de Dios. El espíritu de resurrección nos conecta a una realidad superior, hermanos. ¿Cuál realidad superior? La realidad de Dios. El temor nos conecta a la realidad del mundo, pero el espíritu de adopción y el espíritu de resurrección nos conecta a la realidad de Dios. Esta relación divina nos capacita para caminar ya no en el temor del hombre, sino en el temor de Jehová. Somos libres del espíritu del temor cuando por el espíritu de Dios hacemos a Jesús nuestro todo, nuestro mundo. Si Cristo, que es el amor del Padre, vive en nosotros, entonces, ¿qué vamos a manifestar? Libertad. Libertad en todos los campos y en todos los aspectos de nuestras vidas. Iglesia amada, el temor de Jehová es verdadera libertad. Solamente temer a Dios es verdadera libertad. Escúcheme esto. El temor del hombre esclaviza tu alma y te esclaviza a las mentiras. Te hace objeto de las tinieblas. ¿En qué áreas? Te hace objeto de las tinieblas en heridas, en enfermedades, en ansiedades, en angustias. Y por más que te esfuerces, no eres libre. Porque el temor del hombre es una trampa. Es una trampa. La salvación nos dio el espíritu de adopción, por el cual ahora somos llamados hijos de Dios. Esta realidad ahora hace posible que vivamos por lo que dice Dios y no por lo que dice el mundo. Porque el mundo dice muchas cosas, pero la pregunta que debemos hacernos, ¿y qué dice Dios de todo esto? Lo que dice el mundo es mentira, es falsedad, que es engaño. Pero lo que dice Dios es verdad y es para siempre. Viva consciente de esta realidad. Viva consciente de nuestra identidad como hijos. Y cuando vivimos consciente de esta realidad como hijos, nos da el poder para anhelar y vivir según y conforme la voluntad de Dios. El salmista lo declaró en el Salmo 25, verso 4. Mire cómo expresa el salmista esta verdad. ¿Qué es lo que está expresando el salmista? En el verso 4, Salmo 25. Mire lo que declara. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. El milagro de la salvación es que anhelemos los caminos de Dios. Enséñame tus sendas. Verso 5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Qué temor puede haber, hermanos, cuando aprendemos a esperar en Él y a depender de Él cada día, cada segundo, cada instante de nuestras vidas? En ti he esperado todo el día. Verso 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Vemos el resultado de temer a Jehová. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Es Dios el que te va a mostrar los caminos o el camino. Es Dios el que te va a llevar a tomar decisiones correctas. Es Dios. Él nos enseñará. El hombre piensa y crea y dice voy a hacer esto, pero Dios, ¿qué dices tú? Él te enseñará el camino que has de escoger. Y el resultado va a ser el verso 13. Gozarás de bienestar. ¿A cuánto les gusta el bienestar? Y su descendencia, nuestros hijos,
heredará la tierra. Qué gloriosa verdad, hermanos. 14. La comunión íntima de Jehová son los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué glorioso. Mire, aquí se esconde un gran poder. El poder para temer a Jehová es el regalo de nuestra adopción como hijos. Somos llamados a disponer nuestro corazón para empezar a vivir por esta verdad, vivir desde lo que Dios ha dicho en su palabra. En otras palabras, temer a Dios es escoger los caminos de Dios y confiar en Él absolutamente, porque Él es un Dios confiable y seguro para nosotros. Y todo esto se da ¿por qué? Por vernos amados por Él perfectamente. Temer a Jehová, iglesia amada, es escoger vivir según los valores del cielo y rechazar vivir por los valores del mundo. Los valores del mundo son engañosos, son distorsionados, pero los valores de Dios son inmutables y no cambian. ¿Qué resultado produce esto? Como vimos en el Salmo, Dios nos enseñará su camino, nos mostrará su voluntad, seremos bendecidos con el bien y la paz y el bienestar de Dios. Y no solamente nosotros, sino nuestras generaciones. Vivir por el temor del Señor nos permite disfrutar la relación con nuestro Padre y Él nos muestra su pacto inquebrantable con nosotros por medio de Cristo Jesús. Yo pregunto en esta mañana, ¿de qué lado escoge usted vivir? Escojamos vivir en la confianza segura de que Dios controla el mundo. Dios controla todas las cosas. Iglesia amada, entienda, Dios controla todas las circunstancias. A Él no se le escapa nada. Él lo controla todo. Aprendamos y escojamos vivir sabiamente en la confianza segura de que Dios controla todo el mundo, todo el universo. Escúcheme, el pecado hace que tu vida sea controlada por el temor. Y todo se vuelve inseguro. Todo se vuelve inseguro. Una mente de la tierra está llena de temores. Y Satanás controla con todos los temores. Aquellos que viven bajo el control de Satanás siempre se estarán preguntando, siempre estarán haciéndose preguntas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en el futuro? Esa no es idea de Dios, esa es idea de la gente del mundo. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Tendré plata para poderlos mantener, sustentar? ¿Qué va a pasar con mi dinero si vemos que las economías están colapsando? Son preguntas que te hace el mundo. Y escúcheme, y este tipo de miedo produce constante estrés en nuestro ánimo. Constante estrés. Entonces, usted no vive una vida desestresada, sino vive una vida estresada. Porque se te pregunta, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo acá? ¿Y qué va a pasar con lo allá? Y se rasca la cabeza y no sabe qué hacer. Está lleno de su corazón de temores, inseguridades. ¿Y qué pasa cuando usted vive así? Produce estrés en nuestro ánimo. El sistema inmunológico, hermanos, del cuerpo se enferma. Se enferma. Sobre todas las cosas produce todo tipo de acciones en nosotros. ¿Por qué? Porque queremos tener el control, queremos ser hábiles para ver cómo hacemos, cómo reducimos los riesgos. El miedo nos impulsa, hermanos, a querer estar en control de todas las cosas. Pero entendamos, iglesia amada, hermanos que estamos escuchando esto, entendamos que este mundo es frágil, es impredecible, es inconstante, desconfiable, variable, hostil, peligroso. Ese es el ambiente que vivimos en el mundo.
Ese es el espíritu que prevalece en estos tiempos. Es variable. Nada en este mundo nos llevará a vencer el temor del futuro ni la inseguridad. Siempre seremos confrontados con la incertidumbre, con la duda. Pero tú y yo, como hijos de Dios, fuimos llamados a confiar que todo en el universo y en toda nuestra vida es controlado por Dios y toda su soberanía. Él controla todo. Cuando usted cree, cuando cada uno de nosotros creemos que Dios es soberano, entonces prepárese, porque nada en nosotros estará basado en la inseguridad. Todo estará basado en la seguridad de lo que Él ha dicho y de lo que Él es. Cuando creemos que Dios es soberano en todo, nada estará basado en la inseguridad, sino que confiamos en un Dios seguro y que es un Dios digno de toda nuestra confianza. Cuando confiamos que Dios está en el trono, entonces vamos a ver que Dios mismo es nuestra riqueza, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestro futuro, nuestro presente, nuestros hijos, nuestro bolsillo. Todo estará seguro porque Él lo ha dicho. Mire lo que quiero ir cerrando esto. Mire lo que dijo el hombre más sabio de la tierra, Salomón, Proverbios 14, verso 26. Proverbios 14, 26 declaró Salomón: en el temor de Jehová, ¿qué está? En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. ¿Cuántos aquí viven con esperanza de Él? Y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Dios es basado en una fuerte confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca falla y todos sus caminos son perfectos y son buenos. Son buenos. Salmista David, Salmo 62, verso 5, declaró lo siguiente: alma mía, Salmo 62, 5, alma mía, en Dios solamente reposa. Salmista está diciendo: alma, no te inquietes, no te llenes de temores, no te llenes de inseguridades, reposa en Dios. ¿Por qué? Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él solamente es mi refugio. Entonces yo no voy a resbalar. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y dice el verso 8: esperad en Él. ¿Solamente los domingos? Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Hagámoslo al Señor nuestro refugio en toda circunstancia. Cuando yo reposo en Dios, hermanos, ¿el resultado cuál es? Esperanza. Esperanza. Cuando yo hago a Dios mi confianza y seguridad, Él será salvación y gloria en medio nuestro y en medio de toda circunstancia. Ver a Dios como refugio es una confianza, es liberación de las situaciones, de las circunstancias. En otras palabras, es resultado de la confianza de lo que Él es, de lo que Él es con nosotros. Amados hermanos, iglesia del Señor, no vivamos una vida definida por los temores, sino más bien por el amor perfecto. Aprendamos a vivir por el amor perfecto. Es por eso que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él le pegó una exhortación a sus discípulos. ¿Y qué los exhortó? Les dijo: ustedes permanezcan en mi temor. Ustedes no permanezcan en los temores del mundo, permanezcan
en mi amor. Mire lo que dijo en San Juan capítulo 15 Jesús. Él los exhortó a los discípulos. San Juan 15:9. Mire lo que les dijo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanezcan en mi amor. En otras palabras, lo que Jesús les dice: no se aparten de mi amor. No vivan fuera de mi amor. No definan sus vidas fuera de mi amor. Permanezcan en mi amor. Echen raíces en mi amor. Permanezcan en ese amor para ser libres de todo temor. ¿Y por qué les dijo Jesús esto? Porque Jesús sabía que una vez que Él moría, ellos iban a ser dispersados, iban a salir corriendo por todos lados. ¿Y qué les dijo Jesús? Permanezcan en mi amor y el temor se disipa de sus vidas. ¿Qué tal si en esta mañana celebramos esta victoria y nos sentamos a la mesa? Yo pido a los hermanos que por favor sirvan. Pónganse de pie, iglesia amada, y el grupo de alabanza nos ayuda. Mientras sirven los hermanos, ¿qué tal si cantamos una alabanza, Pablito? Vamos a celebrar, hermanos. Hoy nos sentamos a la mesa y celebramos esta verdad divina para su iglesia, para sus hijos. El perfecto amor disipa todo temor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a cenar celebrando que el temor ya no nos gobierna. Vamos a participar del pan y el vino, celebrando que Cristo nos hizo libre de todo temor. Bendito sea el nombre del Señor. Que el perfecto amor que es Cristo en nosotros es suficiente para nuestras vidas. Vamos a celebrar que toda ansiedad es disipada por el poder de su nombre y por el poder de su palabra. Vamos a celebrar que ya no nos gobierna el temor, sino que la verdad es la que gobierna nuestras vidas. Vamos a celebrar que la plenitud de su amor perfecto mora en mí, vive en mí y es una realidad en mí. Ese perdón está en tus manos, mi amado hermano. Celébrala. La redención está en tus manos. La salvación está en tus manos. Todo espíritu de temor es disipado porque el perfecto amor está en tus manos. Hoy tomamos el perfecto amor. Hoy nos apropiamos de la autoridad de ser hijos tuyos. Hoy celebramos que ningún temor al pecado ya no nos gobierna. Hoy celebramos que todas nuestras vidas las gobiernas tú y no los temores. Hoy celebramos que es Cristo el que vive en mí. Hoy celebramos que la plenitud de su amor perfecto vive en cada uno de nosotros. Hoy celebramos que su amor es abundante en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hoy celebramos, Señor, que tenemos la confianza segura en ti cada día. Hoy celebramos que tú eres nuestra abundancia, nuestra riqueza. Hoy celebramos que tú suples todo. Hoy celebramos que tú eres nuestro bienestar. Hoy celebramos que fuimos hechos libres por Jesucristo de toda esclavitud de temor. Hoy celebramos, Señor, que tu amor trae libertad a nuestras vidas. Gracias, Padre. Coma su libertad, celebre su libertad, disfrute su libertad. Coma la vida y la plenitud de Jesús. Gracias, Padre. Participemos del pan.
Su sangre fue la que nos trajo libertad. Su sangre nos trajo redención. Su sangre nos trajo libertad. Su sangre nos ha traído la plenitud del Padre. Su sangre nos ha traído confianza y seguridad para ya no vivir esclavos de los temores, para ser libres de todo temor. Celebremos su sangre y participemos de su sangre. Gracias, Jesús. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? Aleluya. Padre, gracias te damos. Gracias porque tú eres nuestra libertad, nuestro gozo, nuestro deleite, nuestra alegría, nuestro contentamiento. Gracias porque solamente tú puedes traer, solo tú pudiste traer alegría, gozo y regocijo en nuestro corazón. Gracias, Padre. El ejemplo del pueblo de Israel no disfrutaron tu presencia en el desierto, pero hoy tus hijos tenemos el privilegio de disfrutar tu presencia en todo lugar que estemos. Gracias, y ese es un motivo para celebrar. Ese es un motivo para regocijarnos. Esa es una razón gloriosa para festejarlo y celebrarlo como hoy nos hemos sentado a la mesa, Señor. Gracias, mi Rey. Te alabamos por siempre y para siempre. En Cristo Jesús. Amén.